Hola, saludos desde nuestro homeschool. Hoy les quiero hablar un poco acerca de métodos o estilos de enseñanza de homeschool. En el mundo del homeschool hay diferentes estilos o métodos de enseñar y vamos a mencionar algunos de esos en este momento. En primer lugar está el método tradicional, que es el que todos conocemos, por ejemplo, con lo que recibimos en la escuela, con libros de texto, por ejemplo, como estos, que ya los conocemos, o workbooks, donde los niños trabajan, realizan sus trabajos, ¿verdad? Llenan, tienen sus evaluaciones, los maestros les dan el contenido y esa es la manera que conocemos, ¿verdad?, de educación. No hay nada malo con eso, ¿verdad?, sino que solamente les estoy mostrando que hay diferentes estilos, ¿verdad? Dentro de estos tenemos, por ejemplo, ABECA o ACE, que tienen sus libros de texto, tienen sus evaluaciones, ¿verdad? Y los niños van trabajando de esa manera. Quizás en este momento es el método con el que los padres pueden trabajar de manera más cómoda, porque es lo más parecido a las escuelas que han asistido los niños, ¿verdad? Un segundo método es un extremo, y después les voy a mostrar otros métodos que están en medio de esos dos. El otro extremo que podríamos decir es el método del unschooling. Unschooling, digamos que es como la desescolarización de los niños. Este estilo de educar es sin ningún currículum, sin algo planificado, digamos, sin mucha estructura, pero se basa en que el niño dicta lo que quiere estudiar. No es que no estudian, ¿verdad?, sino que sencillamente los estudios se basan según el interés del niño. Obviamente aprende sus aptitudes básicas como de lectura, de matemáticas y todo eso, pero por ejemplo si al niño le interesa un tema en particular, digamos que la astronomía, entonces en ese sentido se basan en estudiar todo lo que puedan estudiar de astronomía por medio de libros, por medio de internet, observar las estrellas, ¿verdad? Este método se caracteriza por querer guiar al niño en un aprendizaje constante, ¿verdad? El niño aprende en la cocina, el niño aprende en el patio, el niño aprende cuando salen en el carro o cuando van de viaje, ¿verdad? Es un método muy practicado por algunas familias en Estados Unidos y por esa parte se caracteriza, ¿verdad?, porque se centra en los intereses del niño. Ahora, tenemos otros métodos o estilos que digamos que no están en los extremos, ¿verdad? Otro método es el método clásico. El método clásico es un método que se basa en ciclos, ¿verdad?, en 3 ciclos principales. El primero, el niño memoriza, repite muchos conceptos. Luego en el segundo ya se le mete más la lógica, ¿verdad?, de que piense por qué son las cosas, cómo es que son las cosas. Y en la tercera, el interés es que el niño o el joven, porque ya es en la etapa como de high school, digamos, pueda expresarse correctamente, ¿verdad? Es mucho de retórica, de debate, que el niño o el joven pueda escribir persuasivamente y de la misma manera también poder expresarse de manera oral. Ese es el método clásico. Otro método también es el de estudios de unidades. Este se basa en que se escoge un tema principal, el cual es estar estudiando y concentrarse en ese tema por un tiempo de un mes, digamos. Hay currículums que están diseñados para eso. Por ejemplo, si quieren estudiar o si van a estudiar botánica ese mes, estudian plantas, las observan, se hacen bastantes cosas de tipo práctico, ¿verdad? Y todo gira alrededor de eso, lo que el niño va a practicar de escribir,
va alrededor de ese tema, o las demás cosas, por ejemplo, de geografía, qué sé yo, el niño va estudiando, entonces, geografía relacionada, por ejemplo, con lo que están estudiando, qué plantas están en qué países, etcétera, ¿verdad? Entonces, es una manera muy concentrada de ver un tema específico, pero verlo de diferentes ángulos. Como les mencionaba, es un tema, es un método que lleva bastante a hacer cosas prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros un año estuvimos con culturas asiáticas. Por ejemplo, traía un libro como este de origami, ¿verdad? Y uno dice, ¿y esto para qué, verdad? Pero el enfoque es que el niño se le puedan quedar, estas actividades se le quedan en la mente a un niño cuando estudiamos tal y tal tema, ¿verdad? Entonces, ese es más o menos así el método de estudio de unidades. Ahora, un cuarto método es el Charlotte Mason. Charlotte Mason fue una educadora de Inglaterra en el siglo XIX y sus métodos han sido implementados y especialmente en familias de homeschool, ¿verdad? Charlotte Mason, o el método de Charlotte Mason, se basa bastante en la literatura y en escribir bastante. Los niños escriben, es decir, aprenden gramática, ortografía y todos esos ejercicios a través de la práctica. Escribir bastantes narrativas, poesías, ensayos, ¿verdad? No tanto de ver esos ejercicios en workbooks, sino a través de ejercicios de la palabra escrita. También se basa en lecciones cortas y no es con libros de textos. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no sabemos lo que es un libro de texto de science o de social studies, como le llaman en las escuelas. Nosotros tenemos un método en el cual estudiamos esos diferentes tópicos, ¿verdad?, a través de diferentes libros. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos algunos libros cuando estuvimos estudiando diferentes temas. Tengo aquí, por ejemplo, esta es una novela de ficción y se basa en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, esto le da al niño una idea, le pinta una imagen, ¿verdad?, de lo que fue para un niño o una niña vivir en ese tiempo, ¿verdad? O en la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos este libro también, por ejemplo, de los hermanos Wright, o el periodo romano, una novela también con la cual los niños se reían, ¿verdad?, disfrutaban, pero podían imaginar lo que era ese tiempo, o a través de biografías como esta, ¿verdad? Los niños también pueden ubicarse en un tiempo y un espacio, más que si lo estuvieran leyendo, por ejemplo, en un libro de texto y solo memorizarlo como un dato, se vuelve parte de ellos. Tengo otro aquí, por ejemplo, de la muralla china, y todo es algo muy minucioso acerca de la muralla china, y se les queda a los niños, ¿verdad?, este aprendizaje, en vez de solamente como que fuera un dato de un texto, ¿verdad? Por ejemplo, también, como les decía, nosotros nunca hemos tenido un texto de science. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, cuando estuvimos estudiando anatomía el año pasado y introducción a la medicina. Entonces, no llevamos un libro de texto, sino que, por ejemplo, venía un librito para preadolescentes y venía específico si era para niños, preguntaba el programa si era para varones o para niñas, ¿verdad? También de habilidades de supervivencia, de alimentación y nutrición de su cuerpo, y también, por ejemplo, de cuidado de su cuerpo para niñas en este caso. Aquí un libro específico en cuanto al funcionamiento del cerebro. Otro libro, por ejemplo, con la historia de la medicina. Y esto creí que iba a ser algo pues aburrido para ellos, pero fue muy entretenido para ellos realmente, y les gustó escuchar acerca de eso, ¿verdad? Entonces, todo esto pues es difícil entrar en detalle en un libro de texto, ¿verdad? Mientras que así pues se les quedaba, ¿verdad?, todos estos tópicos que vimos en un año. Ahora,
El estilo Charlotte Mason, que es el que me he extendido un poquito más porque creo que es el que está donde cabe un poquito más del material que hemos utilizado nosotros. También este estilo, algo muy bonito es que se hace un énfasis también en el arte, en la música y el estudio de la naturaleza. Esas cosas muchas veces no les damos importancia, ¿verdad? Hablamos de las clases principales, por así decirlo, y como quien dice, arte, música es algo que hay que dejar por fuera, mientras que en este método de enseñanza esto debe ser algo prioritario, ¿verdad? Desarrollar esta parte en los niños, el estudio de la naturaleza, ¿verdad? Que observen, que puedan salir, incluso tomar notas de lo que observan, ¿verdad? Que pasen mucho tiempo afuera, ¿verdad? No se basa en evaluaciones en sí, sino que el niño vaya absorbiendo porque le haya gusto a ese estilo, ¿verdad? Un último método que voy a mencionar, aunque hay más, ¿verdad? Es el estilo ecléctico, ¿verdad? Se le llama ecléctico, pero se refiere a el estilo de enseñanza en que los padres tomamos un poco de todos los métodos, ¿verdad? Y creo que me identifico con ese porque, como ya les he mostrado, pues hemos utilizado libros de texto, utilizamos algunas cosas prácticas, ¿verdad? Varios libros, y en otros casos no utilizamos textos, ¿verdad? Y también tratamos de utilizar experiencias vivenciales, ¿verdad? Como lo mencionábamos con el unschooling. Uno puede aprovechar, por ejemplo, como les mencionaba, en la cocina o en el carro, o profundizar en un tema que a un niño le interese. Por ejemplo, una mamá recientemente me comentaba de que su hijo está muy interesado en las hormigas y ha hecho una granja de hormigas, ya las identifica, cuál es cuál, sabe de todo de ese tema y hasta pues les ha dado la comida y las hormigas se han reproducido ante sus ojos, o sea, ya ha visto el nacimiento en sí de las hormiguitas, ¿verdad? Y ha sido algo fascinante para el niño, ¿verdad? Que esto ha sido algo muy bonito, ¿verdad? Cuando lo escuchaba de la mamá, porque sería muy diferente para el niño solo leer un párrafo, una página, qué sé yo, con respecto a eso, que hacerlo él mismo, tomar él mismo en sus manos su educación con respecto a un tema que a él le interese, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les cuento un poco de estos métodos, verdad? O estilos, solamente para que podamos tener una idea, una pequeña idea, que hay diferentes maneras de involucrar en la educación a nuestros hijos, ¿verdad? No solo en un texto, no significa que tenemos que agarrar un solo camino, pero podemos buscar elementos que nos ayuden a enriquecer el aprendizaje de nuestros hijos. Hay muchos adultos que con frecuencia dicen, no, esa materia no me gustaba, o me iba mal, o yo era malo en tal cosa. Quizá fue porque el estilo de enseñanza no era la manera en que era lo más adecuado para ese adulto. En mi caso, por ejemplo, a mí nunca me gustó ciencias naturales, ni los textos los detestaba. Pero ahora que le he dado clases a mis hijos me ha gustado y quizás el método ha sido más adecuado a mi personalidad. Entonces les dejo estas herramientas para que puedan en su momento enriquecer la educación de sus hijos. Sigan adelante, que todo esfuerzo que hagamos vale la pena.